pie plano infantil es una condición que siempre es una condición fisiológica, sobre todo en los primeros 5 a 10 años. Inicialmente el pie es hipermóvil y por lo tanto plano, porque tiene una grasa plantar gruesa. Tanto en los primeros 3 años y medio es cuando ya a partir de esa fecha comienza a formarse el arco. Todo lo describen como un fallo de desarrollo del arco medial que produce una caída del mismo y un valgo del retropié. Esas son las definiciones que dan básicamente en la literatura. En el 2011 hicieron este metaanálisis, es básicamente el único metaanálisis donde se hizo una revisión de del 1970 y pico hasta el 2011, se hizo un corte y fue el único estudio que encontré nivel 2 en cuanto a investigación, pero un nivel 2 de estudios nivel 4, o sea que no sé cómo llamarlo, si 2.4 o 4.2, pero básicamente es algo de caso y retrospectivo. Luego, en el 2020, se reúnen estos grupos de especialistas y tratan de más o menos aterrizar lo que sería la definición y lo que es el nuevo concepto. Se dice que el pie plano fue renombrado como una deformidad progresiva de un pie que va colapsando. Lo definen como una deformidad tridimensional compleja que presenta varios grados de valgo de calcáneo, abducción de antepié y varo de medio pie, y que va a estar también, va a estar subsecuente a un desbalance muscular entre evertores e invertores que conllevan ya las alteraciones mencionadas. Eso es básicamente lo que se consensuó. Y esta es la clasificación, donde el estadio 1 es flexible, el estadio 2 es rígido, el A es valgo, el B es abducción del antepié medio pie, el C es varo del antepié, el D es luxación peritalar y el E es inestabilidad del tobillo. Fíjense en el D. Yo creo que muchos de los pies planos que tratamos como planos son D, son pie cabos realmente. Pero no hay una clasificación, no hay una forma de saberlo todavía, no hay estudios de larga data, pero vamos a trabajar en ello. Esta escala no está hecha en niños, por lo tanto no hay nada validado en niños. Si alguien lo tiene por ahí, por favor me lo diga, porque no lo encontré. Entre cómo hacer el diagnóstico de un pie plano flexible, patológico, el examen físico, la radiología, el examen dinámico observacional, estudios de marcha y la baropodometría estática dinámica, aunque no se hace, es muy importante, van a ver por qué. Aquí valoramos lo que sería la flexibilidad del pie con el test de Ruth, que vemos acá a la izquierda. Tenemos el Alus Jack, si vemos que se forma el arco y se va en varo retropié, significa que es flexible. Ese es el pie de mi hijo, sí. Aquí vemos que me está metiendo el pie, le digo, echa para allá. Entonces vemos aquí que estamos valorando la flexibilidad realmente del pie en un paciente que tiene un pie plano, pero que es fisiológico y es normal. Los estudios radiológicos no voy a profundizar en ello, tenemos varios ángulos. El astrágalo primer metatarsiano en el plano transverso, el astrágalo calcáneo, y vemos aquí una escala donde esta Heli pudo hacer más o menos lo que sería con desviaciones estándar de lo que sería la normalidad. No voy a ahondar en esto. Tenemos también este mismo, ese es el transverso también. Luego el Meari, que está en la lateral, que es este. También el calcáneo piso, el calcáneo pitch. Y el ángulo de descubrimiento, que es muy importante para saber cuándo no debo hacer una artrorixis, sino que hacer ya más procedimientos óseos, osteotomías. Entonces, ¿qué tipo de pie ven aquí? Ven un pie, el derecho, que más o menos se ve alineado, el izquierdo que se ve con un poco de valgo. Fíjense el derecho, alineado. Fíjense el izquierdo, evidentemente con valgo, se ven ya los deditos. Pero fíjense el izquierdo, como se ve con arco, y fíjense cómo es un pie cabo grado 3. Entonces, un pie que es manejado, un paciente con pie doloroso, que es manejado como un pie plano, no es un pie plano, es un pie cabo. Entonces, por eso le dije, fíjense en la D, muchos de los pacientes que manejamos, inclusive cuando usted corrige el pie plano, se forma un arco. Usted nunca va a formar un arco si el paciente tiene un pie exactamente plano, sino le va a devolver la forma que tenía o que debe de tener. Entonces, ¿cuándo el tratamiento es quirúrgico? Cuando el tratamiento conservador falla, con terapias, ortesis, el AINES, descanso. ¿En realidad funcionan las plantillas? Yo creo que sí. Tenemos la ley de Wetter-Boltzmann, lo que pasa es que no hay ningún estudio que lo compruebe, porque hay un acortamiento de la columna externa. Se supone por la compresión de las placas de crecimiento. Entonces, si no coloco una plantilla o una ortesis para proteger que la deformidad progrese, entonces sí tengo un acortamiento de la columna externa, pero no hay estudios que lo avalen.
Tenemos tratamiento quirúrgico cuando se asocia al acortamiento de Aquiles, cuando la deformidad es progresiva, eso es muy importante, cuando progresa, cuando se asocia a dolor, callosidad y limitación de la función, y cuando se asocia a otras deformidades y trastornos como la hiperlaxitud. La mayoría de esas indicaciones que ustedes ven ahí son partes mías, yo la añadí, no están en los artículos. En el tratamiento operatorio tenemos diversos niveles de tratamiento, que son partes blandas, artrorixis, las osteotomías, incluidas el alargamiento del calcáneo, y las artrodesis. Aquí vemos los peroneos y ahí vemos cómo vamos a hacer una transferencia del peroneo corto al largo. ¿Cuándo decido hacer una artrorixis? Es la pregunta. Cuando tengo un pie plano valgo, flexible, sintomático, que no tenga mucha abducción del medio pie o más de 30% de descubrimiento en la talonavicular. Eso no lo encontré en ningún sitio. Probablemente un artículo me lo dice o dos, pero un artículo del Evans o del Hinterman, pero no los artículos de artrorixis. Todas las revisiones que hice no me dice cuándo será una artrorixis. Por lo tanto, no hay un consenso en cuándo hacer una artrorixis extracanal, en cuándo hacer una artrorixis intracanal, en cuándo hago un Evans, en cuándo hago un Hinterman. No hay un consenso, o sea que realmente es algo que tú tienes que tener. Dependiendo de la técnica que manejes y de la pericia de tus resultados, tú vas a utilizar la técnica que más te funcione, más te sirva. Y como le había dicho, vamos a hablar de dos tipos de artrorixis aquí. Aún mejor, no hay control, o sea, no hay una indicación clara de una sobre la otra. ¿Cómo funciona la artrorixis? Funciona creando un bloqueo mecánico donde no va a haber desplazamiento anterior del astrágalo sobre el calcáneo, no va a haber desplazamiento interno, rotación interna ni flexión plantar. Eso es lo que tratamos de bloquear. También una teoría nociceptiva de propioceptiva, donde por la estimulación de los nervios en el canal del tarso, también hay contractura muscular, espasmo, y por lo tanto te ayuda a regular la posición del pie. Aquí tenemos lo que sería el calcáneo stop asociado a una osteotomía derrotadora, y tenemos los diferentes tipos de implantes con la artrorixis intracanal, o sea que tenemos una artrorixis extracanal y una artrorixis intracanal. En este metaanálisis que le mencioné ahorita fue de 1966 hasta el 2010, se tomaron 76 publicaciones, siendo el único estudio nivel 2 de toda la información que pude revisar hasta la actualidad. El problema, como le había dicho, que eran estudios, casos reportes, nivel 3, nivel 4, nivel 3 era uno solamente. Todos eran nivel 4, que eran retrospectivos, revisión de casos. Los parámetros radiográficos mejoraron en todos después de la cirugía. La tasa de satisfacción era un 79, un 100%. Las complicaciones iban de un 4.8 a un 18.6% y los retiros de materiales iban de un 7.1 a un 19.3%. Como podemos ver aquí, son los implantes que utilizaron en esa revisión. Y las complicaciones más frecuentes son dolor en el seno del tarso, espasmo de los peroneos, sobrecorrección en vario, necrosis vascular del talo, lisis ósea. Y vi un paciente adulto que les colocaron una prótesis del seno del tarso con un síndrome regional complejo doloroso. La paciente no se ha recuperado, no, gracias a Dios no la colocamos nosotros, pero sí un adulto lo pensaría mucho colocar una prótesis del seno del tarso. Tenemos otro artículo, como podemos ver aquí ya, del 2023, donde se evaluaron 35 pacientes entre 8 y 14 años, 50 pies con pie plano valgo flexible y navicular accesorio, un estudio retrospectivo, 2013 al 2018, con un seguimiento de 30 meses. Solo hubo 3 complicaciones. Uno se trató con una infiltración más AINES, otro hubo cambios de implante muy grande y otro hubo que reanclar el tibial posterior porque se desinsertó. Ojo, cuando le llevan la bandeja para hacer la artrorixis con una implante del canal, le llevan un número. Le llevan un 11, le llevan un 10, le llevan un 9. Si usted mide y es 10, usted le pone el 10. ¿Y cuál le voy a poner el otro? Si son los dos pies. El 11. El 9, ahí comienzan los problemas. Exijan que le lleven 2 implantes de cada medida, si no quieren que le pase lo que le pasó a ellos ahí. Y en todos mejoró la OFAS y mejoraron los parámetros radiográficos. Otro estudio del 2018, un estudio retrospectivo, que entre el 2008 y 2016 se evaluaron 68 deportistas para un total de 136 pies operados por calcáneo stop, que es la técnica extracanal, con una edad media de 12.7 años, un seguimiento de 57 meses. Mejoró la escala de OFAS a 3 años, mejoraron los parámetros radiográficos a 3 años, la complicación de un 12.5%, dolor de herida, aflojamiento en 4 casos, infección en la herida superficial y una rotura de un tornillo, y los retiraban y
o sea, los retiraban siempre a los 3 años como protocolo. No está claro cuánto tiempo tengo que dejar la artrorhexis para que haya remodelación. Dicen 2 años, 3 años, dicen hasta los 14, dicen hasta los 15, pero no está claro, no está dilucidado. Aquí tenemos también otro estudio donde vemos que se manejaron. Ya vamos entrando ya a lo que sería la osteotomía de Evans. ¿Cuáles serían las indicaciones de osteotomía de Evans? Básicamente las mismas del pie plano valgo flexible, lo único con mayor deformidad. ¿Por qué no son comparables? ¿Por qué no son versus? Siempre le tiran el Evans a las deformidades mayores y siempre hacen la artrorhexis en las deformidades más pequeñas. Por eso hay que leer los artículos con lupa y leerlo bien. Entonces, por eso yo digo que los Evans y las osteotomías son para deformidades mayores y para deformidades menores sintomáticas son las artrorhexis. Entonces, que no es un versus, sino es uso esta aquí y uso la otra allá. En este caso, vamos a hablar del Evans, se vieron 10 pacientes con 16 pies planos flexibles, una edad media de 15.6 años, de 10 a 22, ya bien adultos, seguimiento medio a 5 años. Este por lo menos era uno de los datos de los estudios que más tiene seguimiento a largo plazo, hasta 10 años llegan. Se hizo osteotomía medializadora, siempre mezclada al Evans, en 16 pies en todos. Se hizo flexor digitorio, una transferencia del FDL en 9 pacientes y se hizo resección de los gastronemios en 8 pacientes, el Strayer, y se hizo estabilización de la columna medial en 8 pacientes, o sea, artrodesis medial. Entonces, que estamos hablando que hubo que a veces que hacer otra cirugía un poquito más agresiva. El AOFA mejoró bastante, de un 49 a un 93.4. No le llamó la atención que la AOFA mejoraba en los otros casos de 70 y pico a 90, y aquí de 49 a 93, claro, porque el pie está más afectado. Entonces, vamos a hacer osteotomía. Entonces, el manejo operatorio es más prolongado, no apoyo por 2 meses, y luego el apoyo total a los 3 meses. En el calcáneo stop, inclusive después de los 3 días, usted puede comenzar a apoyar. Ahora, hay que ser un poquito fuerte de tener un pie con una deformidad y de hacer solo y únicamente y exclusivamente un calcáneo stop. Tiene que tener casi un pie sano. O sea que básicamente la indicación estaría un poco discutible. Usualmente, si vas a hacer una reconstrucción de un pie plano, tienes que mezclarla con otro tipo de cirugía y usualmente el gastronemio. Me di cuenta que muchas veces no largan el gastronemio, no sé, que si no lo buscan, si no lo ven, si el médico tiene acortamiento, o sea, tiene acortamiento de Aquiles y se siente bien así y decide dejarlo con paciente con acortamiento de Aquiles, pero casi siempre tenemos que alargar el Aquiles, por lo menos un Strayer, un Baumann. O sea, es raro que en la literatura no hay más alargamientos del tendón. Solo un paciente requirió en este caso liberación porque se hizo una fibrosis en el tibial posterior y en el FDL y hubo que liberar, y 3 de los pacientes utilizaron plantilla. Estos pacientes hacían deporte y todos hicieron deporte, todos. En este caso, 2 meses postoperatorio, tenía un equino severo, un pie plano valgo, 6 años, y le hicimos el alargamiento de Aquiles, pero severo diciendo de hacer un hook, y le colocamos ese calcáneo stop. ¿Qué hacemos? 3 meses postoperatorio, se lo quitamos, 2 meses, perdón, se lo quitamos, le decimos a la mamá que lo sentimos, no hay que hacer nada. Básicamente este tornillo se afloja, puede ser mecanismo nociceptivo, propioceptivo. He visto muchísimos pacientes que hacen varo inicialmente y luego van a plano, o sea que no hacemos absolutamente nada, lo quedamos tranquilos y ese paciente del pie vuelve y se pone plano, tranquilito. Este es un caso, un estudio que me gustó mucho porque estamos ya viendo una modificación del Evans ya hace varios años, que es un Hintermann, y él lo que va a hacer es el corte, que lo van a ver más adelante, entre la faceta posterior a la faceta media, y creo que tiene un poco de lógica porque si el cora está más posterior, entonces el corte debería ser más posterior. Pero 16 pies se hicieron con Evans de esos 53 pacientes, 36 con el Hintermann, con un seguimiento a 67 meses lo del Evans y 40 meses lo del Hintermann. Se encontraron cambios degenerativos en la calcáneo cuboidea en un 41%, en el Evans y en la subtalar en un 18%, y en el Hintermann en la calcáneo cuboidea un 25%, y en la subtalar un 14%. Por lo tanto, ambas son osteotomías intraarticulares, ojo, lo mismo, diferentes planos,
No hubo casos de artrodesis por artrosis ni dolor crónico. Y las complicaciones son extracción de material de un 14 o 27.8%, porque ponían tornillos con cabeza. Yo no uso tornillos con cabeza, ni uso placas, no me gusta, están los peroneos pegados ahí mismo. Infección superficial y una trombosis profunda. Yo uso Kirchner. Ese es el corte, la diferencia. Este es el Evans y este es el Hintermann. Vemos un caso aquí mío, ya estoy terminando, donde vemos el pie izquierdo, el signo de muchos dedos, el derecho también, tiene acortamiento del tendón de Aquiles el paciente. Fíjense el pie derecho, el pie izquierdo, creo que está al revés. Esta es la radiografía del pie derecho. Miren que tiene más deformidad que el pie izquierdo. Paciente sintomático con deformidad progresiva, con acortamiento del tendón de Aquiles. Paciente creo que tenía 10, 11 años. Fíjense el injerto, uso halo injerto. No me gusta mucho la cresta ilíaca en niños muy jóvenes, 11, 10 años. Se te rompe inclusive. Yo entro con un pedazo de taco grandísimo de cresta ilíaca, halo injerto y roto injerto. No, por cuestión de tiempo yo voy a mostrar casos para ponerlo. Rompí uno, rompí el otro. Por eso es importante tener un buen pedazo de cresta ilíaca. En este caso, tenía un video, no lo puse tampoco. Él tenía acortamiento del peroneo corto y cuando estaba anestesiado le hice el video y lo probé. Entonces, por eso transferí el peroneo corto en el que estaba más deforme. Se estabiliza la calcáneo-cuboidea inicialmente antes de hacer el corte para que no haya una subluxación dorsal y evitar la famosa artritis. Ahí está con el pulver tap. En el otro caso se hizo el calcáneo stop con la derrotadora y en este caso se hizo la fijación con el alargamiento tipo Evans. Mensaje para llegar a casa: el tratamiento de pie plano flexible idiopático es controversial, no está claro. Las clasificaciones están basadas en pie adulto, no hay clasificaciones pediátricas, no están validadas, se utilizan y ya. Un gran porcentaje de los pies que clasificamos como planos son cabos, son D. Si hacen la baropodometría se van a dar cuenta. Ninguna cirugía forma arco, el arco se forma con la corrección y ese es el arco que tenía, pasa que lo perdió. Hagan el mismo tratamiento, les realizarían a su hijo, o sea, no sean muy efusivos, pero tampoco sean tan conservadores, solamente traten los casos que tienen que tratar. Si hay una colisión tarsal, que es rígido, se puede tratar con los dos métodos, igual artrorix, lo tiene que romper tu coalición, hacer la reducción, ponerle su grasa o músculo y si se quiere pegar de nuevo que se pegue, pero se pegue corregido. Las dos técnicas funcionan, la artrorixis o la artrorixis, lo pongo con X y con S porque uno de los profesores, que Vincent Mosca, dice que cómo va a usar una técnica que ni se sabe cómo se escribe, pero sí se usa. Las técnicas difieren y la del canal permite menos errores. La del canal es la prótesis del seno del tarso. Tenga más cuidado con ella. El alargamiento de calcáneo es mi preferida, es más laboriosa y necesito un buen tamaño de cresta ilíaca. Uso lo injerto. Hago más calcáneo stop que Evans porque es según la deformidad. No uso placa ni tornillos por la cercanía de los peroneos. Usualmente se necesita hacer balanceamiento de partes blandas, rara vez solo artrorixis y demás. Muchísimo estudio de eso, solamente hacían artrorixis y me parece fatal. Si hacemos, creo que seguimiento a largo plazo probablemente tengamos recidiva. Y conozca la mecánica del pie y respete el movimiento. Si usted no sabe de eso, no se meta. Busque una gente que sepa. Muchísimas gracias.